Hola, ¿cómo les va? En la Semana del Ambiente teníamos ganas de reflexionar y hacernos algunas preguntas en torno a si esta pandemia, si esta salud de la humanidad decadente, que está altamente influenciada por estas nuevas pandemias, tenían que ver con la salud del planeta. A esta pregunta se le van a sumar un montón de situaciones que hemos estado viviendo durante estos 2 meses de confinamiento obligatorio a nivel global. En este sentido, hemos visto muchas imágenes, ¿sí?, en distintos lugares y medios de comunicación en todo el mundo, en donde en diferentes ciudades hemos visto animales, ¿sí?, que hacía mucho tiempo que no se veían en las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata se podían ver lobos marinos que se encontraban muy cerca de la ciudad, porque en realidad la pregunta que nos surgía es ¿por qué? Y en realidad es claro, volvieron a su hábitat natural. Mientras la sociedad está encerrada bajo controles de confinamiento, ellos volvieron a su lugar original, ese lugar que nosotros le hemos ocupado como sociedad, como humanidad. A su vez también encontramos muchas imágenes satelitales, muy interesantes, sobre todo en China, los primeros comienzos. Estas imágenes satelitales de la NASA nos mostraban cómo la reducción de los niveles de contaminación sobre la ciudad de Wuhan, que es la ciudad epicentro de esta pandemia, había una reducción drástica de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, reducciones en materia de contaminación atmosférica. Nosotros sabemos que los países asiáticos son los que más contaminación atmosférica fruto de la movilidad, de las industrias, existe. Y a partir de este confinamiento obligatorio se podían observar en las imágenes satelitales de un mes a otro, es decir, de febrero y de marzo, ¿sí?, una reducción significativa. Pero esto no solamente pasaba únicamente en China, sino que nosotros también pudimos tener la posibilidad de ver imágenes satelitales exactamente igual. La CONAE hizo imágenes satelitales de los principales polos industriales en Argentina, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba Capital, Rosario y Mendoza, y nosotros también podemos observar imágenes donde nos muestran una reducción significativa de la contaminación atmosférica y que claramente responden, sin dudarlo, a que toda la humanidad estuvo encerrada bajo un sistema de confinamiento obligatorio. En realidad esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos nosotros como humanidad gestionando los recursos naturales, ¿sí? La pregunta que nos hacíamos era qué interesante esta reducción, pero qué va a pasar cuando volvamos a nuestra vida natural o a nuestra vida normal o a este concepto de la nueva normalidad como estamos barajando. Y en realidad todo tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con esta fuerte influencia del ser humano y la presión que ejerce constantemente sobre los recursos naturales. Como nosotros hoy estamos necesitando prácticamente un planeta coma 5, un planeta coma 7, dependiendo del tipo de país. Estamos consumiendo los recursos dados por el año calendario, ¿sí? Los estamos utilizando mucho antes. Imagínense que la naturaleza nos da igual que cada uno de nosotros en nuestras casas un sueldo. Y nosotros utilizamos ese sueldo el 1 de mes, el 2, el 3 ya nos consumimos todo el sueldo. ¿Y qué hacemos? Pedimos un préstamo. Pero en materia de naturaleza no podemos hacer eso. Para que se entienda, ¿sí?, el 29 de julio de 2019 la humanidad había consumido todos los recursos calendarios previstos para el año 2019. Y Argentina había consumido el 26 de junio esos recursos naturales. Por lo tanto, esa huella ecológica, esa presión que estamos ejerciendo sobre los recursos naturales nos empiezan a pasar una factura que lamentablemente empieza a repercutir en la salud. Si nosotros analizamos la reducción de la contaminación atmosférica en estos países, implica hablar de la reducción de enfermedades que afectan las vías respiratorias. Ahora bien, la pregunta que nos surge es ¿qué tiene que ver el COVID-19 con esta salud degradada del planeta? Y en realidad un informe de la WWF de España de abril de 2020 nos cuenta que esa relación es directa. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más degrademos, ¿sí?, el medio ambiente, mientras más nos encarguemos de la deforestación, de atentar contra las especies en extinción, que nos encarguemos de no cuidar las áreas de conservación, estas pandemias que estamos viviendo en estos días vinieron para quedarse. Por lo tanto, el análisis que tenemos que hacer en este contexto es que la salud del planeta hoy tiene mucho que ver con la salud de la humanidad. Y por lo tanto, si nosotros queremos evitar estas pandemias, que las proyecciones es que si seguimos a estos niveles de presiones que hacemos a los recursos naturales, vinieron para quedarse, por lo tanto este confinamiento que vivimos por estos días podría llegar a transformarse en algo permanente, ¿sí? Es interesante entender que ese vínculo es totalmente directo y que tiene que ver entonces esto con el marco legal y las normas, ¿verdad? Y en realidad empezamos a darnos cuenta que esos marcos legales son sumamente importantes para poder llevar a cabo el cuidado y la salud del planeta.
Por un lado, tenemos este contexto del cambio climático, este contexto de las grandes concentraciones de gases de efecto invernadero, en donde me parece que no es un tema menor. Es decir, nos poníamos felices por ver estas imágenes satelitales, pero la lucha contra el cambio climático es una lucha que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, pero que nos ha sacado un poco la venda esta pequeña joven, Greta, ¿sí? Que es una joven que está movilizando a los jóvenes a nivel mundial, que justamente en aquella reunión de Naciones Unidas en diciembre nos estaba diciendo a nosotros, a los jóvenes, a los políticos, a toda la ciudadanía global, es que si seguimos a estos niveles, ¿sí? Realmente el planeta va a explotar y que si nos ponemos las pilas podemos ver reducciones significativas. Y justamente lo que nos vino a mostrar el COVID es que cuando la humanidad deja de realizar su actividad industrial de la manera horrorosa que la viene realizando, realmente podemos observar reducciones en el impacto ambiental significativas. Ahora bien, este cambio climático nos invita a varias reflexiones. Desde el punto de vista normativo, hemos logrado que en el año 2019, a finales del año pasado, logramos nuestra primera norma de presupuestos mínimos en materia de cambio climático, lo cual implica, obviamente, un marco legal que va a ponerse operativo en la medida que las provincias empiecen, a partir de este concepto de los presupuestos mínimos, a hacer operativo e implementar estos principios establecidos. Ahora bien, no alcanza con un marco legal. Necesitamos de varias cosas más. Necesitamos, por un lado, de una institucionalidad, es decir, necesitamos de un área ministerial, una secretaría que impulse, que lleve adelante políticas ambientales claras en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. El próximo problema ambiental más importante que enfrenta la humanidad en los próximos siglos será el calentamiento global. Por lo tanto, realmente empezar a formar abogados que empiecen a ayornarse, a conocer y a hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de la naturaleza no es para nada menor ni alocado. También necesitamos, ¿sí? Otra cosa más que nos dice es la organización de la Fundación de WWF a nivel internacional, que para que estas pandemias en el mundo, ¿sí? Empiecen a reducir, que empiecen a a provocar un fuerte impacto sobre nuestra salud como lo están generando ahora, tenemos 3 cosas concretas para hacer y que me parecen muy importantes. Estas 3 cosas concretas para cuidar la salud del planeta son la reforestación, ¿sí? Aumentar las áreas protegidas en Argentina y en todo el mundo y sobre todo la preservación de las especies en extinción. O sea que son 3 cosas muy concretas que tenemos que empezar a hacer para cuidar la salud de la humanidad. Entonces, la pregunta es ¿qué tiene que ver el marco legal con esto? Y sin duda, las normas tienen muchísimo que ver. Hoy tenemos una ley de presupuestos mínimos de bosque nativo que está vigente. Es una norma que necesitamos que tenga la mayor fuerza y cumplimiento legal, que empecemos a parar los desmontes ilegales. La tasa de desmontes ilegales en Argentina, pese a la existencia de esta normativa, sigue generando tasas importantes de desmontes. Por lo tanto, creo que la lucha contra la salud del planeta implica empezar a hacer más controles efectivos de los marcos legales, tomar políticas ambientales mucho más fuertes, que se entienda que el medio ambiente nos invita a reflexionar en su semana. No es que nos acordamos de su fecha únicamente el día de su cumpleaños o únicamente cuando una pandemia hace que el mundo se paralice y que podamos ver aguas cristalinas e incluso en el riachuelo, sino que nos está diciendo saquémonos las vendas de los ojos y hagamos efectivo el cumplimiento de nuestros derechos. Pero sobre todo este derecho que nos establece el artículo 41 de la Constitución es un derecho deber. Es un derecho humano el cuidado al medio ambiente, a un ambiente apto, sano para el desarrollo, pero también es un deber. Es un deber que tenemos todos los ciudadanos en el mundo y en el planeta de cuidarlo. Si nosotros no cuidamos la naturaleza, si nosotros no cuidamos el ambiente, el agua, el aire, los recursos, toda la biodiversidad, ese derecho queda automáticamente truncado. Por lo tanto, este doble derecho de deber nos invita a una reflexión muy poderosa para que empecemos a transformar el planeta con pequeñas acciones. Nosotros los abogados empezar a especializarnos, a formarnos cada vez más en esta rama nueva del derecho que es el derecho ambiental, pero por sobre todo empezar a tener activistas más formados en materia normativa para que dentro de las políticas públicas, dentro de los marcos legales, empecemos a ver la protección del cuidado del medio ambiente. Finalmente me gustaría también comentarles y contarles que
que los desafíos del ambiente también nos implican como abogados la transversalidad, el trabajar en equipo. Es fundamental y re importante en materia de los marcos normativos que todo lo que está vinculado con el ambiente no lo podemos hacer los abogados solos. Necesitamos de un montón de profesionales que nos tienen que acompañar a la hora de construir un marco legal ambiental. Necesitamos de los biólogos, necesitamos de los ingenieros, necesitamos de los geólogos. Es decir, la transversalidad y la multidisciplina en materia ambiental son los aspectos más importantes. Si nosotros logramos a la hora de construir marcos normativos o ejecutar políticas ambientales desde la transversalidad, los resultados van a ser sumamente significativos. Por lo tanto, creo que el desafío es que los abogados y con muchas otras áreas más nos juntemos y que empecemos a dar debates para que ese consenso se vea plasmado en normas, en políticas ambientales para los futuros ciudadanos del futuro. Yo pienso que muchos de nuestros estudiantes en la universidad hoy están empezando a ser cada vez más conscientes del cuidado del ambiente. Lo están haciendo en un montón de cosas, desde elegir el transporte público, desde elegir la bicicleta, de poder elegir una alimentación más sana, en donde no esté vinculado la carne, por ejemplo, están reciclando en sus casas. Empezamos a tener estudiantes muy comprometidos contra la lucha contra el cambio climático. Creo que nosotros los adultos, los docentes, la universidad, está buenísimo que también empecemos a alzar esa bandera y acompañar a estos jóvenes que son en el fondo los que van a generar un cambio en el planeta.